Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Y Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la clínica dental NAC Clinic, odontología especializada. Recuerda que en NAC Clinic se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackers, hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Buenos días, maestro Octavio Feli Vidal. Buenos días, Carlos Feli Terrero. Buenos días, buenos días. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan cada mañana en este programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. En el día de ayer, 18 de agosto, se celebraba el Día del Médico Dominicano. Un día que se festejó grandemente en el Colegio Médico y en otras actividades. Felicitamos. Te fuiste corriendo. Hay que felicitar a todos los médicos que ejercen esa profesión cada día y sacrificado. Y cada día se ve mucho más el sacrificio del médico. Aunque ayer yo no pude participar en la actividad, pero se estaba celebrando el día de ayer, el Día del Médico. Y también hay que hablar un poquitico de cómo anda la salud mental de nuestro pueblo, o sea, cómo está andando. Y por eso hoy en día vamos a tratar el tema, la salud mental está en crisis. Y es un tema que siempre aquí hemos abordado y hemos dicho que hace falta mucho apoyo del gobierno para tratar la salud mental. Y cada día vemos casos que vienen a relucir, múltiples tragedias, múltiples suicidios. Y nadie, el gobierno ni las instituciones que están llamadas, no le están prestando atención a la salud mental del pueblo. Y cada día vemos casos mucho más aparatosos, que anteriormente casi no se percibían. Y por eso siempre yo digo que hay que hacer una línea antes del COVID y después del COVID, cómo la salud mental de la persona se ha venido deteriorando. Muy buenos días, doctor Octavio Vidal, que ese es el espacio suyo. Sí. ¿Cómo anda la salud mental del pueblo dominicano? Sí, buenos días. Es un tema que nos interesa a todos. El mismo Carlos está muy preocupado por estos temas. Incluso me hizo llegar varios trabajos periodísticos de estos eventos que han estado pasando, ¿no? en la última semana aproximadamente. Son temas como para uno reflexionar si no es necesario que se revise lo que tenemos, ¿no? Como políticas públicas en el área de la salud mental y reforzar y tomar medidas. Y también una reflexión general para la ciudadanía, para el pueblo, para el individuo, la persona que nos está escuchando hoy en día, si no podemos hacer algo por nuestra salud mental. Porque bien es cierto que al Estado le corresponde tener un servicio de salud mental disponible para la población, que existe, contrario a lo que ocurría anteriormente, ¿no? Lo que teníamos era un hospital psiquiátrico para toda la población y estaba en Santo Domingo, en una zona muy retirada. Esa política, por las recomendaciones internacionales, se ha venido cambiando y hoy en día existen servicios de atención de salud mental en cada hospital, con psiquiatras, con psicólogos, con terapeutas y con servicios también de atención en crisis. O sea que en cualquier momento una persona tiene una dificultad de su salud mental y si es una situación muy crítica, es un episodio que requiere una intervención rápida, se puede ir a esos hospitales que tienen las unidades de atención en salud mental, como es el caso del Hospital Jaime Mota, que tiene una unidad para estos fines. Ese sería como el papel del Estado, que debe involucrar la parte preventiva, la parte educacional, pero hay un aspecto que tal vez escapa un poco de lo que sería la incidencia directa del Estado,
que tiene que ver con nuestra cultura, que la cultura se va construyendo de manera progresiva y se va modificando en el tiempo, y que aspectos como los nuevos hábitos que está tomando la población, como sería el consumo de bebidas alcohólicas masivo, el consumo de sustancias que pueden cambiar el estado fisiológico de la persona, como serían las drogas ilícitas, y el consumo de juca, el consumo de vape. Todo este tipo de sustancias de alguna manera cambian y pueden activar cualquier condición preexistente en una persona. Hay situaciones que estamos viendo que solamente a veces abordamos algunos temas, pero hay que ver esta situación de manera sistémica, integral, general. Cuando una persona tiene una condición de salud mental que no es muy grave, pero la persona todas las noches consume alcohol o todos los fines de semana consume alcohol, estamos seguros de que su condición mental se va a empeorar. Y peor aún, y eso uno lo ve así en la terapia, hay personas que tienen una medicación psiquiátrica y consumen alcohol. O sea que tenemos aquí el tema ahí de la interacción medicamentosa. Y peor aún es la gente que por la misma cultura, cuando tiene una condición de salud mental, no acude a un profesional de la salud mental, a un psiquiatra, a un médico, porque a veces hasta un médico general o un médico familiar puede darle la orientación necesaria y hacer los referimientos debidos para resolver esto. Pero todos estos temas se tienen que abordar en el país, y mejorar la salud mental tiene que ser algo es algo integral, tiene que ver mucho con la educación, inclusive diría yo, hasta nuestros pastores, sacerdotes, tienen que mejorar su conocimiento de salud mental, porque no todos los problemas que tiene la gente son debidos a demonios o a influencias demoníacas. Sí, tenemos una llamada. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buen día, Carlos, Teodoro. Oh, Benny Rodríguez. Sí, buenos días. Buen día. Yo le estoy llamando porque acabo de leer una información de un reputado psiquiatra, de José Miguel Gómez, donde hace una serie de observaciones con relación a este tipo de las enfermedades, más que enfermedades, situación mental y de salud mental de la gente. Entonces, realmente los últimos casos de madres que atentan contra sus hijos, sus hijas, cuando deben protegerlos, es una situación que no nos espanta. Y yo pienso también otra cosa, doctor, que debemos también como enfocamos este mensaje a los fines tampoco hay que ahondar más, yo pienso, en lo que provoca este tipo de situaciones antes de condenar a estas mujeres que toman este tipo de acción. Ahora, mi pregunta es, en un país en donde apenas el 1%, cuando debería ser el 3%, se destina a la salud mental, y indica que hay una debilidad por parte del Estado para atender este flagelo. Me gustaría saber si con esa cifra de un 1%, cuando debería ser 3%, puede haber una efectiva, ¿verdad?, atención y una política de salud en la población dominicana. Bien, mira, es muy buena pregunta esa de Benny. Siempre el colegio médico y las instituciones han peleado porque se aumente el presupuesto en salud, pero no es nada de este gobierno. Históricamente ningún gobierno ha estado interesado en invertir en salud. Todos lo han dejado a la medicina privada. Los gobiernos entendían que cuando saliera el seguro familiar de salud iba a ser la solución de una problemática que es propia del Estado dominicano. Hay que recordar que nuestra Constitución dice que el gobierno es el garante de la salud del pueblo. Y cuando se inició la Ley de Seguridad Social, los gobiernos entendían que eso venía a subsanar esa carga que llegaba el Estado. Pero no ha sido así, y la historia lo ha demostrado, que se requiere mayor inversión en salud para obtener mejores resultados el día de hoy. Bueno, la respuesta de Carlos es muy atinada. Necesitamos una mayor inversión en salud mental. Y hay otro aspecto que tocó Benny, que es sobre las declaraciones. No las he leído,
las declaraciones del profesor, del maestro José Miguel Gómez, que es un psiquiatra dominicano, que fue director del psiquiátrico, y también es de la región. José Miguel es de aquí, de Neiva, junto a su hermano Franklin también, Franklin Gómez. Son dos médicos notables y creo que han señalado una serie de condiciones, ¿no?, de la salud mental que hay que tomar en cuenta cuando ocurren situaciones. Por ejemplo, hablando concretamente del caso de la señora que es inculpada, o que se cree que es ella la que decapitó a su hija. O sea, hasta ahora hay una investigación por el Ministerio Público, una investigación, y todo señala aparentemente que es ella, pero decimos supuestamente porque todavía no hay una confirmación total. En un caso como este hay que ver qué trastorno psiquiátrico puede tener esa señora, porque no es normal, no es típico que una persona en su sano juicio termine matando a su niña y haciéndolo de una manera así tan atroz. Entonces, también vemos cuando la hemos observado en las entrevistas que luce como que está disociada, que no sabe bien lo que ha pasado, o que está culpando lo que pasó a una entidad sobrenatural, a un demonio o alguna situación de este tipo. Ahí habría que, después que se haga una experticia psiquiátrica, habría que ver con esa actitud que tiene, pero de inicio habría que pensar en una posible esquizofrenia de esta señora. También un posible trastorno bipolar. Son situaciones que habría que descartar, pero a todas luces hay alguna condición psiquiátrica. La gente está muy alarmada y es como que lo que se quiere simplemente es justicia y llevar a esta mujer detrás de las rejas y todo esto, pero si esta señora hizo esto bajo una crisis, un episodio psicótico grave, aquí cambia todo desde el punto de vista legal. Nuestra legislación no está tan clara en estos aspectos, ¿no? Los que tienen que ver con el diagnóstico psiquiátrico y la comisión de algún crimen de este tipo. En Estados Unidos se trabaja mucho esto, y Estados Unidos ha logrado también en su sistema legal poder lidiar con los abogados defensores cuando quieren alegar también una causa de salud mental para sacar de la cárcel a una persona que ha sido acusada de un crimen atroz. Y el sistema allá, el de justicia, tiene también unas modalidades de hospitales psiquiátricos que ellos no los han eliminado del todo, que son precisamente para situaciones legales, de justicia. Que, por ejemplo, esa señora tal vez le hacen una condena, pero esa condena va a ser estar recluida en ese hospital, que tiene una categoría o que está dentro del mismo sistema de justicia, porque ahí ya es una condena a estar recluida en ese hospital, pero es bajo lo que ha sido ya la decisión de un juez, y que incluso delimita el tiempo y todo, y que ahí van personas que han cometido crímenes de este tipo. A todas luces, aquí en ese caso hay un trastorno grave de la salud mental, y a mí me llama mucho la atención por dos razones. Es médico militar. Se supone que trabajaba en un ambiente profesional, ¿no? En donde estaba en contacto con otros colegas médicos, tal vez enfermeras, tal vez psicólogos. Y bueno, aparentemente su situación de salud mental estaba ahí, pero ella seguía haciendo su trabajo y tal vez nadie percibió algún tipo de problema. O, como pasa también con los pacientes que tienen algún trastorno de su salud mental, a veces los familiares lo conocen, intentan llevarlo, pero el que tiene un trastorno de la salud mental, cuando es muy grave, no hace mucha conciencia de que tiene un trastorno de su salud mental. A veces los familiares usan la tecnología y los graban cuando ellos están en una crisis o están en un brote psicótico, y le dicen: mira cómo tú te pones cuando tú no te tomas el medicamento. Porque muchas veces ellos, si empiezan su tratamiento psiquiátrico y se medican,
y mejoran, desde que ellos se sienten que están mejor, que están bien, dejan de tomar el medicamento. Entonces, aquí hay que trabajar mucho con la educación. El otro dato de esta señora es que ella pertenecía a una iglesia, y en esa iglesia probablemente conversó con personas que sabían algunas situaciones que ella podía tener problemáticas que tenía, pero a veces en los ambientes religiosos se da un tema, y lo quiero decir con el mayor de los respetos, porque yo soy también una persona que tengo mis creencias cristianas y respeto mucho esto, y mi opinión es totalmente profesional la que estoy, y soy de los profesionales que no ligo religión con profesión, porque no se pueden ligar. La profesión, el ejercicio de cualquier disciplina de la salud mental no se debe ligar con la religión, son cosas diferentes. Una persona que tenga un trastorno de su salud mental y está en una iglesia, por ejemplo, es una persona que en un momento dado le puede decir a otro: yo tengo una persecución grande por el maligno, a mí me está persiguiendo un demonio, o yo estoy sintiendo tal cosa, estoy sintiendo ruidos en la casa, o estoy sintiendo que a veces sé que el diablo me está persiguiendo. Y entonces, en un ambiente cristiano, en ese contexto, donde la gente comparte esas creencias y cree que sí, que los demonios existen y que el maligno hace daño y todo lo demás, la persona puede creer que esa persona le está hablando de un tema espiritual. Sin embargo, esa persona probablemente lo que tiene es una paranoia grave, un tipo de esquizofrenia paranoica, y que esa persona esté en un proceso grave de deterioro de su salud mental y que pase desapercibido en ese contexto. Porque incluso hay hasta líderes o dirigentes o personas que asumen roles de liderazgo que pueden estar teniendo algún problema de su salud mental, y en ese contexto no se interprete como un problema de salud mental, sino que lo interpreten como algo que tenga que ver con el tema de la religión. O personas de escasos, de una posición económica más baja en nuestro país, o una posición educativa más baja, aunque también se dice que los que están educados caen en lo mismo, es que acuden muchas veces a la brujería cuando hay trastornos de la salud mental, que achacan el problema de su paciente a una brujería que le echó un vecino. Eso fue él tenía una mujer y esa mujer decidió echarle una brujería y le echó algo en la comida, y él tiene eso por esa brujería. Entonces, lo que hace la familia es que no acude al médico ni acude al psiquiatra, sino que acude al brujo. O sea, hay muchos elementos en nuestro país que, además de la responsabilidad del mismo Estado, hay factores que son de tipo sociocultural, que son educativos, que tienen que ver con la formación, el nivel educativo, el nivel económico de la gente, que influyen en la salud mental. Y todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque la gente se siente estigmatizada cuando hay una persona que tiene una esquizofrenia, por ejemplo, o que tiene un trastorno bipolar, que tiene una condición X de su salud mental, una depresión, y eso lo guardan, lo meten en cuatro paredes y no lo quieren hablar con nadie. Y es bueno echarle la culpa a una brujería y no aceptar que mi paciente es esquizofrénico, y que, por ejemplo, como se dice de la psiquiatría biológica, que se plantea que la mayor parte de algunos trastornos graves de la salud mental, como es la esquizofrenia y la depresión, tienen una base genética. O sea, personas que tienen que caen en estadios depresivos muy graves, o personas que caen en algunos tipos de esquizofrenia, vemos en la familia que hay varios miembros de la familia que tienen el trastorno. Entonces, hay familias que lo ocultan, lo quieren ocultar. Incluso hay en pueblos que la gente hasta decía antes, el apellido tal, ahí hay problemas. El apellido tal, ahí son locos. Ahí hay que ser, y lo decía la gente no por decirlo, sino porque era una observación empírica de la gente, y que muchos psiquiatras lo confirman. Y aquí hay algunos colegas médicos que se dedican a la psiquiatría que esa parte la tienen muy clara, y que incluso señalan mucho que hay familias donde hay
Hay parejas que han concebido hasta 3 personas que han terminado con una esquizofrenia, lo cual te habla de algún factor genético importante que tiene que ver con esto. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y entender que este tipo de situaciones pasan, y para tal vez minimizarlo se requiere que la gente esté bajo un buen tratamiento, y que a veces, aunque la gente se haya medicado y esté en tratamiento, pueden pasar algunas de estas situaciones. Sí, aún así. Sí, usted mencionaba dentro de los trastornos de la personalidad desde el punto de vista psiquiátrico. Usted mencionó 3. Mencionó la depresión, la esquizofrenia, paciente bipolar. También entra dentro de los trastornos de la agresividad de una persona. Están los trastornos por el déficit de atención, como la hiperactividad. Hay personas que cuando no se les pone mucha atención se deprimen y terminan entonces, son aquellas personas que están en diferentes actividades. Entonces, y eso lo hace ser una persona hiperactiva, que todo es rápido, muchas veces actúa sin pensar. Entonces hay otro trastorno, que es el trastorno del límite de la personalidad. Hay personas que llegan a un punto que hasta ahí no tienen esa capacidad para discernir y manejar cualquier situación. O sea, que están el trastorno y la angustia que está sufriendo en ese momento llega hasta un límite y explota con cualquier tipo de agresividad o trastorno. Entonces hay otro también que son los trastornos el trtrastorno por estrés. El estrés es otro factor también. Estrés postraumático. Postraumático, ese otro trastorno también, y que el estrés ahora mismo en estos tiempos es uno de los trastornos más frecuentes por las muchas actividades, las preocupaciones, los problemas sociales, económicos, familiares y laborales. Entonces, en lo que concierne a la ley general de la conducta de la mujer en psiquiatría, que no es más que cualquier trastorno o acto que dañe, ¿verdad?, a la mujer, ya sea que le cause un daño en la estabilidad psicológica, y entre ellos están la negligencia, que a veces puede una persona, al ser negligente, puede conllevar también a un acto de violencia. Está también el abandono, una mujer que se ve abandonada por la familia, su esposo, ¿verdad?, hasta por los hijos, pueden también conllevar a una agresividad. Está también el descuido reiterado, un descuido del esposo, un descuido de la familia. Cualquier acto de descuido hacia esa persona puede conllevar a un acto de agresividad. Está también los celos, la celopatía. La celopatía también puede conllevar a una persona a un acto de agresividad. Están los insultos. Una mujer que es insultada tanto por su pareja como por cualquier otra persona o en su área laboral, la insultan con mucha frecuencia. Es una persona que puede cometer en cualquier momento un acto de agresividad. La humillación, una persona que recibe con mucha frecuencia humillaciones y humillaciones, por ejemplo, por su pareja o por su compañero de trabajo, puede desencadenar en cualquier momento un acto de violencia. La devaluación, una mujer que la devalúan tanto por su pareja como su área laboral, por un amigo. También la marginación, una mujer que vive marginada, que nadie le hace caso, también puede conllevar también un acto de violencia. La indiferencia es otro acto también que conlleva a un acto de violencia. Y otro es la infidelidad, que mencionamos en la pasada intervención del programa anterior, que hablamos de la infidelidad, y la comparación, que usted siempre toca mucho, que un hombre que compare a su mujer con otra, aparte de ser infiel, la compara y le dice con otra mujer: mira, la mujer de Carlos siempre anda bonita y tú andas toda fea, tú no vas al salón, tú eres una sucia, asquerosa.
todo eso, esos tipos de comparaciones y de maltrato pueden conllevar a una mujer a cualquier acto de violencia. Entonces ahí es bueno como agregarle todos estos elementos así muy interesantes. Y lo que voy a decir es un poco como que choca con todo esto, es como paradójico. También hay que agregar que muchísima gente o una gran parte de la gente que comete actos de violencia no tiene ningún trastorno de salud mental. Y que eso, desde un punto de vista legal, es interesante porque si, por ejemplo, ¿qué se va a hacer con esa señora a nivel de la justicia? Si se demuestra que tiene un trastorno grave en su salud mental como una esquizofrenia. La ley de este país es que hay que dejarla libre. O un asunto de bipolar o de depresión. O sea, va a tener que tomarse una decisión. O de un estrés postraumático. Sin embargo, hay otro caso que salió en los medios de una señora que manda a la chica a comprar algo al colmado. Y ante la frustración, porque la chica, no sé, parece que no hizo el mandado como ella quería, ella empezó a agredirla y terminó cortándole parte del cuero cabelludo con un cuchillo y demás. Aquí probablemente sea una persona que se le haya ido la mano en la disciplina y que no necesariamente tiene que tener un trastorno de la salud mental. Porque en el fondo todos manejamos ciertos niveles de estrés, todos tenemos ciertos niveles de estrés. O una gran parte de la población tiene un nivel de estrés postraumático cuando le ha pasado una experiencia vital. O sea, una persona que pase, por ejemplo, por te intentan robar o te ponen una pistola en el pecho. Todo esto deja unos niveles de estrés postraumático. Una muchacha que la violan en la calle, o situaciones naturales como un terremoto, situaciones graves así, un ciclón donde tú estás a punto de perder la vida, te pueden dejar situaciones que tienen que ver con el estrés postraumático. Si la persona no supera el desarrollo normal de un trauma o de una situación traumática, si tú no la superas en un tiempo prudente, entonces eso se te puede convertir en un trastorno de estrés postraumático. Pero mucha gente que actúa violentamente en un momento dado, más que un trastorno de la salud mental, un trastorno psiquiátrico, lo que tienen es una mala gestión de sus emociones. Sí. Son personas que no gestionan muy bien las emociones, que se manejan con mucha ira, con mucho enojo, son personas intolerantes. Y en esa parte yo siento que en nuestra población hay que trabajar mucho. Mucha gente que es violenta verbalmente, que es intolerante, que se ofende por cosas que no tienen el mérito para ofenderse, que no hay amabilidad en las situaciones de tránsito, que si alguien si tú rayas a alguien en un vehículo, es posible que la persona salga del vehículo con una pistola y te la descargue encima, y que esa persona en fracciones de segundo daña la vida de alguien, la de su familia, y daña la de él también, porque él se va a pasar 20, 25 años en una prisión por un rayón que puede salir en menos de 5,000 pesos a arreglarlo. Sí, doctor, sí, pero también tiene que ser llamativo, tanto para el Ministerio de Salud Pública como para el Estado, formar una comisión para evaluar la salud mental de la población. Hay que prestarle atención totalmente. ¿Por qué? Porque si solamente nos dedicamos a ver los casos aislados, que cada día aparece uno nuevo. Cada día, tan pronto usted abre la prensa, porque tenemos libre acceso a la información, que anteriormente, años atrás, eso no se veía, vemos cada día un caso nuevo. Igual, la madre que se tiró de un cuarto piso con su niño, o sea, cada día tuve un caso que aparece. Entonces, si el gobierno y el Ministerio de Salud Pública no le prestan atención cómo anda la salud mental del pueblo, es momento en que se forme una comisión de esa de psiquiatría y que tienen que ver todo con la salud mental, para evaluarlo, porque en cada provincia del país hay una persona que trabaja la salud mental. Y si cada quien hace un aporte de cómo anda o hace un sondeo, se puede hacer un estudio que los resultados no se van a ver en 3 meses. No, lo sabemos, que un estudio lleva años, pero te va dando aproximidades y te va dando parámetros que tú puedes ir tomando conducta en el tiempo en lo que termina el estudio. Porque hemos visto que cada día la salud mental viene deteriorándose y nadie le está prestando atención que eso requiere. Hay que esperar que sigan saliendo más casos para que el gobierno diga, hay que intervenir la salud mental. No,
porque aquí dejamos que todo llegue hasta el tope final, que vengan casos mucho más desgarradores para decir, vamos a conformar una comisión que va a empezar a evaluar. No hay que llegar a eso. Debemos empezar temprano, ver en qué estamos fallando, qué está fallando el Estado. Porque cada día, como usted menciona, la gente está más agresiva. Y una forma, simplemente, ¿usted quiere ver la agresividad de la gente? Quítale la luz 3 días. Neiva, yo tenía añales que no veía una huelga en Neiva. Y Neiva duró 4 días prendido en candela. Neiva, una provincia que es pacífica. Y Neiva, calle principal, el cuartel de la policía, y le quemaron 4 gomas frente al cuartel. O sea, tú ya te dice qué grado de agresividad tienen las personas, o sea, frente a un cuartel, tú quemarle goma, sabiendo tú que están la gente que están llamadas a llevar el orden. Te dice que a la gente no le tiene miedo, o sea, vamos a quemársela y que hagan lo que ellos quieran. O sea, te está diciendo que un pueblo se está volviendo ya intolerante. Y a eso es peligroso y hay que prestarle atención. Y el gobierno, que es el principal, y el Ministerio de Salud Pública, eso debe llamarle la atención para ir corrigiendo y tomar conducta temprana y no ver tantos casos trágicos que pasan cada día. Y cada día siguen apareciendo nuevos casos y nosotros no podemos quedarnos permisivos. Nosotros que trabajamos en el área de la salud, que estamos en hospitales, que estamos en centros, la gente va a los hospitales con ganas de pelear. La suerte es que uno tiene que aprender a mediar. Ya la gente no va, doctor, ¿cómo usted está? Buenas tardes. No, la gente llega agresiva a los centros de salud. Y todo el que da consulta lo ve cómo llega la gente. Aún en los centros privados, que la gente va a pagar su dinero, también llega agresivo. Y uno tiene que intermediar, porque hay algo que está desencadenando la agresividad de la persona. Y hay que ver qué está pasando con la salud del pueblo dominicano. Maestro, usted, antes de entrar aquí a cabina, estuvimos ahí en el lobby y estuvimos analizando las muertes por homicidio y suicidio. Por suicidio, exacto. Y comparábamos que están prácticamente casi compitiendo con las muertes por enfermedades cardiovasculares, que son una de las más frecuentes. Bueno, la ONE, hablando ya de suicidio, porque todos estos casos que han pasado hay muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, el caso que mencionaba Carlos de la joven, eso fue aparentemente, porque la investigación no ha terminado, aparentemente ya se lanza junto con la niña, aparentemente. Entonces, eso pudiera ser un aparente suicidio. En promedio, de acuerdo a las estadísticas de la ONE, los suicidios aquí en el país rondan por los 700 en promedio al año. Y de 700 suicidios aproximadamente, cerca de 100 los cometen las mujeres y 600 los hombres. O sea que por cada hombre, por cada mujer que se suicidan 6 hombres. Y aquí hay otro dato de las estadísticas también mundiales y hasta locales, que dicen que las mujeres se deprimen más que los hombres. Pero entonces los hombres se están suicidando más que las mujeres. Debe ser al revés, los hombres se están deprimiendo más. No creo que sea por las estadísticas. Lo que pasa es que no siempre, y siempre se habla de que la depresión, claro está, la depresión es lo que está más, es tal vez el elemento, la causa fundamental de los suicidios, pero hay un gran número de suicidios que no son por depresión, sino que la gente en un momento de una frustración, en un momento de un enojo, y esto lo hace el hombre, o en un momento donde se ha cometido una injusticia contra él, o que hay una situación legal que le incomoda, o un conflicto con la pareja, o un hombre que la mujer le ha sido infiel. El hombre no sabe manejar muchas situaciones. La cultura no nos ha enseñado a los hombres a lidiar con muchos problemas. Entonces, a veces no necesitamos estar deprimidos para deprimirnos, sino que nos pasa un problema que no le vemos salida y el hombre decide quitarse la vida. Sí, porque el hombre es mucho más impulsivo. Y cuando lo intenta, lo logra más que la mujer. Exactamente, porque lo hace con la impulsibilidad. O sea, es más impulso. El hombre actúa por impulso más que otra cosa. Entonces, otra cosa que es agresivo del hombre es la parte del delirio celotípico. Un hombre celoso está pensando que la mujer le está siendo infiel, quizás porque le llegó tarde el trabajo, y por ahí, o que está conversando con alguien, o está saliendo con una amiga, o con un amigo. Entonces, el hombre tiene esa idea paranoide, que usted lo mencionaba ahorita.
está el hombre que es inseguro de lo que tiene. Eso de inseguridad también lo conlleva a ser violento y a actuar de manera violenta. Y también la depresión en el hombre, un hombre que tiene una personalidad depresiva, que por cualquier cosa se deprime, y un hombre con baja autoestima. Imagínate un hombre que trabajaba, ¿verdad? Trabaja, todo el tiempo ha sido trabajando, se casa con una joven, ¿verdad? La ayuda a ser profesional, eso se da con mucha frecuencia, la ayuda a ser profesional, luego la mujer se hace profesional, consigue un buen trabajo, que gana 100,000 o 80,000, ¿verdad? Ya lo ve chiquito. Y entonces lo que hace es que sigue conchando. Es un hombre que esa autoestima se siente inferior a ella, y entonces viene lo demás trastornos más arriba, entonces hace un acto de ¿qué? Y más si lo deja, hace un acto de violencia por ser impulsivo. Entonces las mujeres tienen otra ventaja, que cuando sienten alguna dificultad acuden más a terapia que los hombres. También buscan a la amiga y le cuentan. Hay hombres que cuando tienen un problema se encierran totalmente, no hablan con nadie. Y nosotros los hombres... Le echa la culpa, ¿no? Que la culpa no es él, que es ella. Exacto. Entonces en esta cultura, nosotros los hombres, por ser así, por actuar de esa forma, tenemos una desventaja en estas situaciones de salud mental, que a pesar de que esos son casos que llaman mucho la atención, lo de esta madre que se lanza, la otra mamá, pero sabemos que en términos de suicidio, los que más lo están haciendo en República Dominicana son los hombres. O sea, estamos hablando de 6 hombres por cada mujer. Y esto debe hacernos reflexionar a los hombres que tenemos que cambiar muchas ideas con respecto a la salud. Las mujeres van a su ginecólogo 1 y 2 veces al año, todos los años. Los hombres hay hombres que van la primera vez a un médico cuando ya tienen una enfermedad que ya está fuera de control, tienen un cáncer que ya no se puede hacer mucha cosa con él, porque el hombre dice y siempre dice, no, yo soy un hombre sano, yo no sufro de nada, yo solo trabajo, y de repente aparece una situación y el hombre muere. O sea, las mujeres aquí en las estadísticas vitales, su esperanza de vida no supera como en 5 o 6 años, o sea, y más todos estos detalles así que tienen que ver como con el suicidio, que es más frecuente en hombres, que en los accidentes de tránsito se matan más hombres que mujeres, y también en los actos violentos que se dan en la calle, donde por homicidio, normalmente las víctimas son hombres en esos casos. O sea que la salud mental hay que analizarla también con esas diferencias que tienen que ver con el género, y ahora mismo yo entiendo que son casos que están saliendo a la luz pública, y que lo importante es como que generan este tipo de debate, pero hay muchos elementos que hay que analizarlo, porque no solamente son las mujeres, que es toda la sociedad que hay que vigilar la salud mental. Ahora tenemos que vigilar la salud mental de los niños, de los adolescentes que también se están suicidando, cómo está irrumpiendo la tecnología en nuestras casas, cómo nuestros niños están cometiendo acciones y conductas que antes no eran normales en nuestra sociedad, y que gracias o por desgracia de esta penetración de la tecnología a las casas, nuestros hijos a veces cometen acciones que antes no eran normales. En internet se les enseña a los niños y a los adolescentes a cómo autolesionarse, por ejemplo, y les muestra, les dan las indicaciones una por una, o les dicen cómo también quitarse la vida. Todo eso aparece. Hay publicaciones perversas de ese tipo en las redes, y nuestros hijos tienen acceso a ellas. Y sumado a todo eso están los abusos sexuales infantiles a los que se someten nuestros hijos, y que todo esto está pasando en nuestra sociedad. O sea, tenemos una sociedad que está siendo invadida por prácticas y conductas que no son propias de nuestra cultura, más las nuestras que teníamos desde hace un tiempo. No, y eso se ve cada día más, doctor. Eso hay que prestarle mucha atención. Y más a los niños hoy en día, porque si observamos los últimos casos,
los dos hermanitos estaban dentro de la casa. La mamá que cometió el hecho, pero solamente agredió a un solo, y quizá el otro seguro estaba durmiendo, y como dice el vecino, quien le abrió la puerta fue el otro niño, que quizá gracias a Dios el vecino se corternó y subió. Pero hoy en día los padres tienen que ser mucho más protectores con sus hijos. Me llama la atención ese caso, porque en una de las intervenciones, en la intervención que hizo el relacionador público de la policía, el señor Pequeira, dice que el papá de los niños lo llama, y eso me llamó mucho la atención, lo llama para que vaya a la casa. Cuando el vecino va a la casa, porque el papá lo llamó, o sea, él sabía de algo. O sospechaba de algo. Porque quizá hubo una amenaza previo a... De que mira, fulana en la casa sola. Está sola, vigílamela porque quizá pensó que no estaba bien de la mente, ¿verdad? Para que la gente no escuche bien. O hubo una conversación previo, ese teléfono hay que revisarlo. Una conversación previa, si hubo una discusión, si hubo algo, o un acto de infidelidad, lo que sea, ¿entiendes? Y la persona, o esa persona estaba en un estado de depresión, y cuando el vecino quien le abre es el niño de apenas 5 años, abre la puerta al vecino, y el vecino alcanza a ver de lejos el chorro de sangre. Entonces, por ahí es que hay que investigar. De ahí es que se va a sacar realmente, porque ella tiene dos versiones. Primero la versión de que lo negaba, ahora que lo demonio. Bien. O sea, y no siente ningún tipo de remordimiento. Y eso llama mucho la atención. ¿Qué usted dice, maestro? No, es que ahí mínimo hay una esquizofrenia. ¿Verdad ahí, que sí? Claro. Yo lo dije desde un principio, que leí la noticia, que le decapitó, llevó a la cabeza al baño y dejó el cuerpo en la cocina. Pero eso va a haber, hay que esperar que el equipo de psiquiatras que nombren haga la experticia para que haga el diagnóstico preciso, ¿no? Pero hay un trastorno de la salud mental grave ahí. Y debe ser esquizofrenia. Probablemente. Y mira, que yo considero que la Procuraduría General de la República... trastorno la que más actúa así, con eso de agresividad. Pero no es tampoco habitual. No, o sea, no es común. No es común que ni es frecuente. Claro, ni es frecuente que los muchísimos pacientes esquizofrénicos conviven con su familia de manera muy pacífica, y es muy, muy ocasional cuando ocurre un acto en donde un esquizofrénico agrede a un familiar, hasta llegar a ese nivel de quitarle la vida, me refiero, porque a veces se dan situaciones más o menos de violencia, que es porque lo tratan de controlar a él, pero eso puede pasar, pero no es tan frecuente. O sea, que no es tampoco algo que le va a preocupar a la gente, que si tienen un familiar con cualquier trastorno. Con este trastorno, va a creer que eso tiene que pasar, porque si analizamos los hechos que han pasado en nuestro país en los últimos 8 o 10 años, ¿cuándo había pasado un caso como este? Ese caso es creo un caso el primero muy, que se percibe de esa magnitud y esa categoría. Claro que sí. Pero hay que recordar que los pacientes que conviven con familiares que tienen afecciones mentales, es difícil que agredan a sus familiares. Inclusive son hasta muy respetuosos de su madre, porque yo conozco muchos casos y ellos viven normal en su casa. Y hay padres que también a veces lo tienen encerrado en la misma casa como si fuera una cárcel, que también, y ellos conviven normales. Y yo lo que siempre he dicho, que a la salud mental hay que prestarle atención, porque cada día los hechos son mucho más agresivos y se acercan mucho más a la puerta de nuestra casa, porque a veces no le prestamos atención mucho a las situaciones que pasan hasta que no toca la puerta de tu casa, Carlos, o hasta que no toca la puerta de un familiar. Carlos, una pregunta. ¿Cuántos centros de atención primaria tú conoces que tiene psicólogo? Aquí en la región Enriquillo, ninguno tiene servicio de salud mental. Ninguna de las unidades de atención primaria. Los centros diagnósticos sí tienen, tanto el de Enriquillo como el de aquí, el de Barahona y el de Jimaní. Sí tienen servicio de psicología, pero la unidad de atención primaria no, ninguna.
que deberían tener un psicólogo, aunque sea que no esté todos los días fijo, pero que vaya aunque sea 2 veces a la semana. Pueden buscar un psicólogo que trabaje de forma rotativa, que anteriormente se hacía, igual que se hacía también para los laboratorios, pero el sistema de salud dominicano, como se menciona, se está cambiando y se está transformando. Quizá vengan cosas nuevas, que es lo que se estima y se espera. Igual, tampoco los hospitales provinciales ni municipales, no todos tienen servicio de psicología. Es un déficit bastante alto. Que cada hospital municipal y provinciales deberían tener un servicio diario, pero no lo tenemos. Hay muchos hospitales provinciales que no tienen psicólogos. Tenemos una llamada. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buen día, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, Leoncio Novoa. ¿Cómo está, Leoncio? Cuéntanos. Pues, estamos más o menos en el ritmo. Los lunes son calientes. ¿Sí? Una pregunta a Octavio, aprovechando su presencia ahí los lunes. Ese tema de la salud mental, mira, es vital en los seres humanos. Pero quiero preguntarle, dada la situación que se está dando en el país en los últimos, 20, 25 años, que la población rural, los que vivían en el campo, se han estado mudando para la capital. Tenemos un gran Santo Domingo que tiene casi 3 millones de habitantes y un distrito nacional que tiene casi 2, y entonces tenemos concentrada la población, casi la mitad de la población está entre la capital y el Gran Santo Domingo. Mi pregunta es, ¿no ha influido mucho eso en la actitud, al interno de la familia? Porque en la zona rural la gente como que es menos violenta. Esa gran concentración de personas, de gente que va del campo a la ciudad, yo pienso como que eso ha incrementado la violencia a nivel familiar. Gracias, buenos días. Okay. Bueno, les voy a... Leoncio, voy a diferir contigo con la parte rural. Que se están quedando, se lo están dejando a los extranjeros. Ya la parte rural no es como antes. Ya en la parte rural, antes en la parte urbana era que se veía la droga. Hoy la drogadicción está en el campo más remoto de este país. Y es un tema que no le han puesto mucho asunto, pero es un tema que, y Octavio lo mencionaba, el consumo de sustancias psicoactivas, no solamente el alcohol como una droga legalizada, ¿verdad? Que todos la consumimos, uno más que otro, pero ya la persona no es tan por esa parte del campo, no, ahí durante la droga esté fluyendo ahí, que va en aumento en el consumo en la parte rural también, igual que en la parte urbana. Y que, por ejemplo, si observamos ya el tránsito aquí en Barahona, yo vivo ahí en Blanquizales, y a veces para yo llegar a la emisora me tardo 20 y 25 minutos, y eso es algo como impensable en Barahona. Y eso que no es día de pago, porque cuando usted transita entre el 25 y el 26 hasta el 30, usted con su taponcito aquí. Exacto, entonces, pero la movilidad la movida económica en esos días de pago, el tránsito fluye más. Pero de todas maneras hay un dato que da Leoncio muy interesante, que es lo que tiene que ver con el hacinamiento. Yo, mi tesis experimental de grado fue sobre los niveles de lípidos, triglicéridos, HDL, LDL en ratas sometidas a estrés y con grupos de control, unas sometidas a estrés y otras no. Y recuerdo mi asesor de tesis, el doctor Albaine, el primer PhD que yo conocí en República Dominicana, PhD en biología pura. El doctor Albaine, cuando pusimos las ratas, estaban en jaulas, esas ratas, unas ratitas blancas que las fuimos a comprar a la Universidad de Carlos, a la UCE. ¿Cómo le dábamos el estrés a las ratas? En el laboratorio, ahí cuando yo estudié, habían blancas también. Pero no para nosotros trabajamos eran como 40 ratas en el estudio. Entonces, las ratas que estaban sometidas a estrés,
el estrés se le daba a las ratas simplemente con este dato. Oigan bien, las normales en una jaula habían 5 y las sometidas a estrés habían 10 en el mismo tamaño de jaula. ¿Qué quiere decir eso? Que donde habían 10 estaban más hacinadas. Entonces el hacinamiento genera estrés. En una casa, por ejemplo, en donde de 1 o de 2 habitaciones que vivan 8 o 10 personas. Imagínense con este calor, 3 personas o 4 personas acostadas en una misma cama. Genera mucho estrés. Claro. Y eso es lo que describe Leoncio. Por ejemplo, en la ciudad capital, una de las cosas que yo detesto de la ciudad es los entaponamientos. Yo no sé cómo la gente... Yo viví mucho tiempo en la ciudad capital y no me gusta para vivir. O sea, para ir yo voy, estoy unos días con mis hijos y transito por las zonas donde no hay tapones. Maestro, lo que me hizo correr para Barahona fue que yo vivía en Villa Mella, cuando eso todavía no estaba el metro. Estaban apenas poniendo la columna para el metro. Maestro, no aguantaba, porque era tanto el estrés que me generaba solamente con cruzar hacia este lado. Y entonces del estrés es bueno que digamos algo, que el estrés como tal va a ser un precipitante de muchos de los trastornos de salud mental. Una persona puede tener una condición de salud mental X y si tiene sus niveles de estrés controlados, esa persona se puede mantener bien por mucho tiempo. Pero cuando el nivel de estrés te sube demasiado, entonces ese trastorno que tú tienes ahí, ese trastorno se potencializa. ¿Y los niveles de lípido qué conllevaba cuando tenían niveles de lípido elevados? O sea, las ratas que tenían más estrés elevaban tanto los niveles, más que todos los niveles de triglicéridos se le aumentaban. Más que todo. También evaluábamos, hay otros elementos como el uso de una dieta rica en aceite de hígado de bacalao, otros elementos más. Todo eso, incluso hasta terminando haciéndole biopsia a todas esas ratitas, al hígado, al corazón, para ver dónde se acumulaban las sustancias. Interesante. Pero muy buena. Buena e interesante. Entonces, el estrés es un elemento que influye mucho en los niveles o en la estabilidad, en nuestra estabilidad de nuestra salud mental. O sea, por eso los niveles de estrés, siempre al final hablamos como recomendaciones, hay que mantener los niveles de estrés controlados. Para nuestra higiene mental, hacer ejercicios es muy importante y modificar un poco nuestra manera de pensar, aprender a ver diferentes puntos de vista, interpretar las cosas de manera diferente, porque a veces vemos todo como una amenaza cuando no lo es. Y que nuestras emociones nosotros las aprendamos a controlar, especialmente la ira, el enojo, y sacar todo lo que es violencia. Por eso insistimos mucho de que nuestra disciplina debe ser sin pelas, sin sermones, nada de violencia, porque es que la violencia trae violencia. Uno se sorprende cuando pasan casos como estos, pero si la gente de manera natural no es violenta o está acostumbrada a no ser violenta, difícilmente, aunque tenga un trastorno de salud mental, va a actuar de esa forma. Miguel, yo sé que tú no estás generando estrés, pero terminamos el programa en el día de hoy gracias a la clínica dental NACLINI, odontología especializada. Recuerda que en NACLINI se ofrecen todos los servicios dentales, desde limpiezas, brackers hasta implantes dentales. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NACLINI, odontología especializada. Carlos. Doctor, nos quedamos cortos con el tema. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Felividar y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.